Esto Cranwin que dice la gente, yo le digo como sea, yo tengo amigos, los más cerrados, que me dicen Cranwell, Cranky, porque ellos no se van a fajar con ese apellido todavía. Yo tenía, y debería ser decirle que era siguiendo a mi tío Fran, pero había otras cosas. Yo desde pequeño jugaba y narraba las cosas, hasta las postalitas que teníamos. Y en esa parte pues comienzo con la gran cadena de la calidad a narrar béisbol en radio y en Deportes en la Cumbre a narrar el béisbol por televisión. Estamos aquí en Más Allá del Juego con una leyenda, porque quizá con el nombre ustedes no lo conozcan, pero con él brillan las estrellas, sí, Ernesto Craig Wilkins. Y yo creo que lo que sea, a mí todavía me da trabajo escribirlo y decirlo. Cranwin. No sé cómo es. Ernesto Cranwin que dice la gente, yo le digo como sea, yo tengo amigos, los más cerrados, que me dicen Cranwell, Cranky, porque ellos no se van a fajar con ese apellido todavía. Pero eso es un apellido como ruso o Es un apellido alemán realmente, okay. De la frontera de Alemania y Holanda está compuesto, realmente en nuestro país se llama la W, pero debería ser W, porque para ellos, para los alemanes y los holandeses es W, es Cranwinkel. Y obviamente en República Dominicana ya cuando llegó, y eso con el papá de mi abuelo, venía como Cranwinkel y bueno, ya llegó a la comunidad porque mi tío Fran era un gran jugador de baloncesto, muy famoso, el primer narrador de baloncesto también desde Eugenio María de Hostos, muchos años, y Fran Cranwinkel era famoso, entonces venía el apellido ya un poquito potable en el caso de cuando ya yo entro a la narración. Prometí entonces. Ernesto, a propósito de eso, ¿de dónde sale esa inquietud de narrar? Yo tenía, y debería ser decirle que era siguiendo a mi tío Fran, pero había otras cosas. Yo desde pequeño jugaba y narraba las cosas, hasta las postalitas que teníamos. Admiraba mucho, obviamente, a mi tío Fran, porque él ya comenzó a narrar en el Eugenio María de Hostos, antes del 74, cuando la cancha era dura, y vivía frente a Billy Berroa, que era un gran hombre egregio de la narración y que además era de San Pedro de Macorís. Y don Billy era el vecino del frente, su hijo Bilito era mi amigo de infancia, de todos los días cruzar. Y también pues yo desde chiquito, 6 años, anotaba los juegos de béisbol y los narraba. Lo oía por radio y llevaba la anotación. Había aprendido a anotar y a seguir. Pero mis primeras experiencias de narración realmente son con el baloncesto, que era un poquito más difícil. Y recibí la oportunidad muy temprano, año 82, comienzo a narrar, tengo 43 años en la crónica deportiva, desde ese punto de vista me voy a los Juegos Panamericanos del 83 en Venezuela y hacía esas narraciones de baloncesto identificando una cosa que yo cuando escuchaba las narraciones decía, no lo describen todo, voy a tratar de describir lo más que pueda y por eso vinieron las primeras expresiones de, por ejemplo, 1, 2 pasos con la mica. Los tiros de 3 no existían, después vino el tiro de 3 con la bomba grande. Vino esa época que me tocó narrar, que era el equipo de Detroit, después los Lakers, el mundo deportivo Marlboro se llamaba, los grandes eventos y narré la serie de Lakers y Boston cuando era la Rivera y Magic Johnson, y yo estaba en la televisión con Tomás Troncoso, Rubel Comarazami y Gelo Tueni. Entro a narrar béisbol por primera vez ya formalmente, sabiendo, como te digo, yo había narrado mucho béisbol, ya era un narrador conocido de baloncesto, tanto en Santiago como en la capital. De hecho, te puedo contar que en el año 86, yo tenía 21 años, y yo narré todos los partidos de baloncesto de los Juegos Centroamericanos del Caribe de Santiago 86. Y en esa parte, pues, comienzo con la gran cadena de la calidad a narrar béisbol en radio y en Deportes en la Cumbre, a narrar el béisbol por televisión. Y llega la época era la época de baloncesto de Michael Jordan, famosísima. La otra se junta con los jonrones de Sammy Sosa, con el
el extraordinario trabajo que paraba el país de Pedro Martínez. Así es. Eran transmisiones por la noche que prácticamente la gente no nos dejaba caminar, inventábamos muchísimo, hacíamos transmisiones en el medio de la avenida, inauguraron la 27 de febrero con ese gran reloj que está ahí en la 27 con Lincoln, en la capital. Desde ahí hicimos la transmisión, aparte de la que comenzamos a hacer en vivo de Estados Unidos, que no existían y que nos daban otro tipo de acervo en el juego, estar muy cerca de los jugadores, entrar en el juego de estrellas, ver una serie final. Yo estuve en la serie final de Michael Jordan contra Seattle en el año 96, narrar los juegos de los rones de Sammy Sosa, fue en vivo, lo hicimos desde Chicago, teníamos una cabina igual que esta para nosotros. Yo narro el jonrón de Sammy, el 59, solo, porque en ese momento la cadena de WGN me pide que narre un turno de Sosa para todo el mundo de Estados Unidos a través de la WGN. Ellos se callan y sucede una casualidad de que Sosa la saca, porque si hubiera ponchado no pasa a ninguna parte. Sí, pero entonces la única voz que había en el mundo entero era la narración que habíamos hecho de ese jonrón de Sammy. Después nos quedamos en la carrera. En los juegos de Pedro nos toca narrar las series mundiales donde Pedro Martínez gana contra el equipo de Cardenales de San Luis, la hacemos en vivo. Yo hice la primera serie en vivo para la República Dominicana histórica, la del Subway, que fue Mets de los Yankees en su último año que ganaron en forma consecutiva contra los Mets. Hicimos la narración en vivo, ahí me llevé a Franklin Mirabal para que estuviera en los comentarios. Y después, todavía, hasta muy recién, hacer estas finales de la NBA que hemos hecho. Yo estuve en la última de Boston Celtics, cuando quedó campeón con Al Horford, que prácticamente Alfred... Yo narraba baloncesto con Alfred sentado en la pierna, cuando tenía 3 y 4 años, porque con quien yo comienzo a andar para arriba y para abajo con Rito. Y lo traigo para los prados y andamos juntos y nos hicimos como hermanos. Entonces nace el niño, comparto con él y obviamente pues todavía tengo esa relación afectiva con la familia y con ellos, con Arelis, con Tito y con Alfred y su familia. No, y que ahora tiene una familia extensa, porque si no me equivoco están esperando su sexto hijo. Yo veo que usted ha estado en momentos picos de lo que es la historia del deporte de la República Dominicana en general, tanto en la NBA como en la pelota. Usted estuvo hablando del fenómeno que fue Sammy Sosa. Yo siempre he dicho que tanto los cronistas como los narradores deportivos tienen esa conexión con la fanaticada, porque empezó en un tiempo que no cualquiera tenía acceso a una televisión en su casa, pero sí a una radio. Y la forma de narrar es recrear, imaginar, ayudar al fanático que imagine. Usted tuvo ese acercamiento con la fanaticada dominicana y petromacorizana, no solamente de la generación pasada, incluyendo la mía, porque ¿quién nos recuerda Brillan, brillan las estrellas? Esa conexión que usted creó con la fanaticada, ¿cómo usted la sentía en vivo? Y en el tiempo, por ejemplo, de ese fenómeno que fue Sammy Sosa, ¿cómo usted lo describiría? ¿Cómo fue ese fenómeno? ¿Cómo fue ese acercamiento con la fanaticada? ¿Y cómo usted vivió esa experiencia de narrar esos juegos y ser uno de los primeros hombres dominicanos, petromacorizanos y negros que impactó a nivel de fama en las grandes ligas? Sí, mira, lo que pasa es que el narrador, y es lo que yo he dicho muchas veces cuando me entrevistan, no es el show. A pesar de que ustedes dicen, bueno, brillan las estrellas. Las que brillan son las estrellas, no soy yo. Yo me monto en ese caballo. Y ese brillan las estrellas aplica para los otros jugadores. Sí. Porque el narrador no es la época. El narrador vive un momento de la época. Obviamente, tú haces un canto que puede ser, te puede quedar como niño y como generación impactado. Pero el año que, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo he narrado muy poco pelota dominicana, muy poco. Yo no narraba pelota dominicana, no me quería retirar sin que se fuera la narración. En el año 2000 entonces decido, 2001, cuando tiene el equipo de las Estrellas Orientales, la presidencia de Carlos Juan, y habló con Brito Jacín, habló conmigo, vengo y comienzo a trabajar aquí. Para, obviamente, un equipo que tenía muchos años que no ganaba, comenzar a pensar que podíamos darle un grito de esperanza a los fanáticos desde la narración. Yo soy la generación mía, a pesar de que hice mucha radio para los boletines y las narraciones al principio, pero ya la generación mía es la generación de televisión. Yo narro esencialmente por televisión casi todo. Entonces,
lo importante, cuando el narrador quiere hacer el show, para mí no cae bien. El que es el show es el atleta. O sea, el extraordinario era Pedro el Grande, cuando Pedro Martínez paraba el país, no yo. Yo podía cantar eso, porque la bomba de Pedro era efectiva, porque Pedro con esa bomba ponchaba a mucha gente. Con el cambio ayudaba, lo que fuera. Él era la estrella, él era el salón de la fama. Y nosotros nos montábamos ahí. Los roles eran de Sammy. Él tenía que sacarla para nosotros poder montarnos, porque si no era una narración normal. Entonces, si tú haces eso, yo entiendo que te vas en la grandeza del deportista, en la grandeza del equipo. Y digo que brillan las estrellas porque ese año que el equipo no llegó a finales, no llegó, pero sí fue un gran equipo. Claro que sí. Entonces impactaba y vino a unarse con el que yo decía, bueno, brillarán las estrellas esta noche. Y después, ¿qué es lo que hacen las estrellas? Que brillan. Cuando cada vez las estrellas brillan y brillan hasta el sol de hoy, fíjate lo que yo te digo, yo narré ahí 2007 una temporada. Y esta es mi tercera temporada de las estrellas. Sí. En 42 años de carrera. Me sorprende porque cuando llego aquí parece que nunca me he ido. Pero todavía parecería como que la gente piensa como que yo he narrado esos años. Déjeme decirle algo. Usted quizás esté siendo modesto, pero sin lugar a dudas, y más en aquella época, cada narrador le impregnaba esa peculiaridad. Y aunque usted le dé los créditos a los deportistas, pero ciertamente hay frases que se quedan grabadas en la mente del que consume ese deporte. Y para nosotros, por ejemplo, brillan las estrellas, eso fue un emblema que se ha quedado hasta el día de hoy. Y recuerdo que usted también decía, por ejemplo, le decía a Morgan Ainsberg, la estrella blanca. La estrella blanca. Eso es algo que uno lo recuerda con mucho regocijo. ¿Cómo se logra tener esa gracia, Ernesto, de calar en el corazón de la fanaticada? El que te comunica con su arte, cada uno con su característica. Aquellos que son comediantes lo hacen con gracia y va a ser siempre mejor uno que otro por aquel que lo haga con más gracia. Respetando al público, respetando al atleta. Yo creo que una de las partes importantes es que ningún jugador de las estrellas en un momento determinado entendiera que yo le faltara el respeto a los jugadores de grandes ligas, porque yo tengo que respetar que desde aquí es muy fácil tener el micrófono y decirle, se equivocó ese manager, pero ese manager tiene la vida entera en el béisbol y yo nunca he estado ahí. O sea, muchos narradores o comentaristas que no se van a parar y critican un pelotero, o que digan un ponche de un pelotero y nunca han visto una curva en su vida, se sentaron aquí y cogieron un micrófono. Entonces, yo creo que respetar eso es importante. Y después, lograr la gracia de la conexión con el público a través de esas palabras, ese canto y esas frases, que muchas veces tú la dices, y te voy a confesar algo, yo no sé lo que digo. Es verdad. Yo tengo que llegar a mi casa y después poner el juego, ahora que lo pongo por YouTube, puedo llegar a ese. Mira lo que me salió a mí. Por la espontaneidad. Porque es la emoción del momento la que evoca. Obviamente tú tienes que tener el acervo cultural, las palabras correctas, una dicción importante para poder comunicar, la entonación. Porque yo he visto lo mismo que te digo. Tú puedes tomar una frase y tratar de imitarla, pero nunca la vas a hacer como el que la hizo, porque el tono es de él. El brilla. Por ejemplo, yo cuando decía, oíste, Robiú, que era algo que me salió en primera narración de baloncesto. Robiú era como mi padre, estaba sentado atrás en el basquetbol, y cuando yo hago el primer juego, que está ganando el equipo de él, me vino y le digo, oye, ¿cuánta tanto el juego? Oíste, Robiú. Y ahí comienzan a salir las frases. Muchas de ellas